Hermanos, bienvenidos al grupo familiar número 16. Es un placer, hermano, tenerlos aquí hoy día. Hoy día vamos a hablar, hermano, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la carta a los Hebreos. Está en el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, si se van ahí. Vamos a tocar 3 versículos, hermanos. Vamos a hablar del versículo 14, del versículo 15 y del 16. Hermanos, para entender esta carta a los Hebreos, hermanos, si alguien puede, tal vez sabe o tienen diferentes, pero es algo de forma, hermano. La carta a los Hebreos, otros teólogos dicen que ha escrito Pablo, pero otros aseguran que no ha sido Pablo. Otros estudiosos del contexto histórico y el contexto de la época dicen que fue Felipe. Otros dicen que ha sido Apolos. Inclusive dicen que ha sido Priscila, los compañeros que andaban con Pablo. O sea, no, y otros dicen que era Pablo mismo, pero no se sabe, ¿no? Pero lo que sí sabemos, hermano, y tienen que interesados, que es inspiración de Dios. Quien haya escrito, hermano, es algo que Dios ha dicho, es su palabra, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo claro. No podemos entrar en debate. ¿Quién ha escrito esta carta? La verdad, y si ustedes revisan en el inicio, no hay una salutación que dice que Pablo está escribiendo, no hay nada. Entonces, hermanos, es algo de forma. Entonces, hermanos, esta carta ¿cuándo ha sido escrito todo esto? Ha sido escrito, ¿por qué? ¿Cuál era el contexto general de la época? Por ejemplo, los hebreos eran parte de los judíos, eran, digamos, parte del pueblo de Judá. De Judá tenía personas que vivían un poquito lejos, tal vez vivían, dice esta epístola, se ha escrito, a los que estaban en Roma. ¿Sabe? El gobierno de Roma perseguía a los cristianos. O sea, el gobierno de Roma reconocía la ley de Moisés. ¿Alguien me puede decir, hermanos, quién tienen por ley y gracia? Hermano, alguien sí. A ver, en palabras sencillas, tal vez, Wilmer, ley y gracia, digamos, en tus palabras, hermano. Ley y gracia. Es la diferencia. ¿Diferencia o...? Diferencia. ¿O qué piensa? Algo corto. Bueno, por ley yo entiendo que algo que ya está establecido. Amén, que hermano. se tiene que Correcto. cumplir. Amén, hermano. Sí, sí. Y gracia es como nos han enseñado, ¿no? Algo que realmente no merecemos. Amén, hermano. Sí. Amén. Está bien. ¿Sabe qué, hermano? Para distinguir ley y gracia, o sea, ley es algo de norma, algo que nos dice es imperativo, es algo que cumplir obligatoriamente. Ahora, la gracia, en términos generales, quiere decir oportunidad. También quiere decir gracia, digamos, tal vez un perdón. También podemos entender por gracia, digamos, un favor inmerecido. ¿No ve? También la gracia puede ser entendido como tal vez una oportunidad, ¿no? Para dar, digamos, a alguien. Es como la gracia, a veces yo les pongo ejemplo, es como un perdonazo, ¿no ve? Alguien, por ejemplo, la alcaldía que dice, tienen un perdonazo, van a pagar sin multas. Entonces, igualito es la gracia, es como un perdonazo, es como algo, un beneficio para nosotros, ¿no? ¿Y por qué se ha dado? Y el hermano Rodo ha leído todo ese capítulo, y hay no sé si se fijan en sus Biblias, hay un título que dice, Jesús el gran sumo sacerdote. Amén, hermanos. ¿Han visto el título? Ahora, ¿qué entendemos, hermano, por sumo sacerdote? Hermano David, tal vez en palabras sencillitas, ¿qué entiendes? Así, tu pensamiento de vos, sumo sacerdote. Un escogido de Dios. Amén. También puede ser profeta de un pueblo. Amén, sí. Hermano Gerson, tú tal vez tienes otro concepto, otra idea de sumo sacerdote. Sí, bueno, escogido. Escogido. Amén, hermano. José Luis, igual. Sumo sacerdote puede ser el Altísimo, sería como una persona que Dirige.
que dirige, que tiene más sabiduría Amén. en la dirección para dirigir a sus subalternos. Amén. Amén, hermano. Tienen la idea, hermano, de sumo sacerdote. Sabe que el sumo sacerdote proviene de la tribu de los levitas. Antiguamente, como por ejemplo, ¿no?, en nuestra iglesia hay levitas. ¿Por qué los han nombrado levitas? Porque tienen servicio a Dios, ¿no? Pero en el antiguo pacto se les nombraban levitas no solamente a los músicos, sino a todos los que estaban al servicio de Dios, a todos los que estaban en el templo, porque había un lugar santo y un lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. ¿Para qué? Para que, como estaban en la ley, antes que viniera Jesús, estábamos en la ley. ¿Y qué era la ley? Era de cumplimiento obligatorio. La ley de Moisés en el monte de Sinaí le ha dado a Moisés. Dios personalmente le ha dado la tabla. Esta es la ley. Ahí están los 10 mandamientos. Y después de eso ha ordenado todo el libro del Levítico cómo se tiene que hacer, cómo son las ofrendas. Cuando uno pecaba en el Antiguo Testamento, ¿qué tenía que hacer? Ir al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era como un intermediario entre Dios y los israelitas. Era un intermediario. A ver, un ejemplo así, ¿cómo puede ser sumo sacerdote? A ver, ¿alguna vez han escuchado esto que dice de los sacerdotes? ¿Por qué les dicen sumo pontífice? ¿Alguien puede dar una ideita, lo que entiende? ¿Por qué le dicen al Papa sumo pontífice? Ahora, por ejemplo, mira, yo te digo, no, dice que el Papa es intermediario entre Dios y los hombres. Porque mira, ¿por qué no lo puedes ir a confesar tus pecados en la Iglesia Católica al monaguillo? No puedes, porque no tiene su atribución el monaguillo de aceptar tus pecados y perdonarte, ¿no ve? ¿Sabe por qué le dicen sumo pontífice? Porque dice que pontífice significa puente. Pontífice, puente. Es un puente entre Dios y los hombres. Por eso sumo quiere decir mayor, la jerarquía mayor sacerdotal. Por eso en el antiguo pacto sumo sacerdote, el único que podía entrar al lugar santísimo. Y ese era el encargado de ofrecer holocaustos. Por ejemplo, cuando uno pecaba, el pueblo de Israel, a Dios no se les encontraba en ningún lugar. Solamente los comunarios viajaban de las provincias, iban al templo de Jerusalén, al templo de Salomón, y ahora el tercer templo que se va a construir, entraban ahí y ofrecían holocaustos. Y esos holocaustos, hermano, ¿por qué? Porque estaban pecando y ofrecían sacrificio vivo de corderitos, y eran animales sanos, tenían sus requisitos. Entonces, el sumo pontífice, hoy en día, por ejemplo, en la Iglesia Católica, es el único, dice según la Iglesia Católica, que puede perdonar pecados y es puente, digamos, él abre un puente entre el hombre y Dios, según ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? El único puente que tenemos intermediario para los cristianos es Cristo. Ahora, ¿por qué es Cristo? ¿Alguien me puede decir por qué es dice nuestro abogado? Él es nuestro intermediario ante Dios. ¿No ves? ¿Por qué? ¿Alguien me puede contestar, hermano David, tal vez? ¿Por qué Jesús es nuestro intermediario? ¿Qué ha hecho Jesús para que sea nuestro? Y de paso es nuestra cabeza de la iglesia, hermano. ¿Por qué Jesús es nuestro intermediario? Sí, porque Él es nuestro abogado, dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Así dice la Biblia, está igual. ¿Por qué, hermano? ¿Tienes una idea? Porque Jesús vino a salvarnos a nosotros. Amén, hermano. Hermano Mónica, tal vez. Porque Él ha dado su vida por nosotros, a muerte en la cruz. Claro. Lo correcto, hermanos, ¿por qué es Jesús? Porque Él es el sustituto. ¿Qué quiere decir sustituto? Por ejemplo, les digo, ¿no? Yo tengo una deuda y alguien me agarra, no te dejo hasta que me pagues la deuda. Y viene una persona, mi tío aparece, ¿qué pasa? ¿Por qué le estás agarrando a mi sobrino? Me debe plata este tipo, no lo voy a soltar hasta que me pague. ¿Y qué hace mi tío? ¿Cuánto te debe? 1000 bolivianos, ya, toma.
le paga, ¿no ves lo que yo le debo a ese tipo? Y el otro me suelta. Entonces, ¿qué es la figura de Jesús? Jesús es nuestro sustituto. Nosotros, por transgresión, porque dice en Romanos, dice que por un hombre ha entrado el pecado y somos destituidos de la gloria de Dios y somos considerados pecadores. Y por un hombre también ha entrado la salvación. Ese hombre, lo que tenía que pasarnos a nosotros, muerte, él ha recibido la muerte. Entonces es nuestro sustituto. Y mediante él, entonces nosotros ya somos libres. Ya no nos puede acusar nadie. Estás pecando. No. ¿Sabes cuándo te pueden acusar? Cuando tú no has recibido al Señor Jesucristo. Pero si tú lo reconoces como mi Señor, como mi pagador de mi deuda, que ha pagado mi deuda de pecado, entonces yo ya soy libre. Y en la Biblia es considerado, dice, como justos, como hijos de Dios están considerados. ¿Por qué? Porque ha habido un precio que alguien ha pagado, porque nosotros estábamos para condenación. Y Jesús ha venido a pagar esa deuda. O sea, Él ha muerto por nosotros, en otras palabras. Entonces es nuestro sustituto, ¿no ve? Entonces, por eso dice, y ahora vamos al texto, dice, por tanto, en el versículo 14, yo voy a leer, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que fue traspasado los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A qué se refiere, hermano? ¿Han entendido esto? Por ejemplo, ya entendemos quién es sumo sacerdote. ¿Ha quedado claro, hermanos? ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Ha quedado claro quién es sumo sacerdote? Entonces, ahorita, antes en los levitas había sumo sacerdote. Hoy día, en la actualidad, desde que ha muerto Jesús y ha resucitado, el sumo sacerdote es Jesús. No hay más sacerdocio sacerdotal de los levíticos. Ese es el del antiguo pacto. Y ha sido cambiado ya la figura. Ahora ya no somos salvos por ofrendas, sino salvos por Jesús. ¿Y dónde tenemos que ir? A Jesús primero. Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres y Dios. Jesús está al centro. ¿No ve? Entonces, hermano, a ver, ¿qué entiende esta parte? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir traspasó los cielos? Que este Jesús ha muerto y el viernes y el domingo ha resucitado y el domingo ha subido al trono de Dios, al cielo, ¿no? El domingo no, estaba 40 días, pero después de los 40 días ha subido al cielo, ha traspasado los cielos y ahora está al lado de Dios, en el trono. El trono de Dios es aquí. Y esto es, claro, ahorita físicamente estamos hablando, pero espiritualmente significa diferente. Ahora, Jesús está al lado. Él es el abogado, el intercesor. Y ahora, Dios está aquí con su trono. En el antiguo pacto, Dios juzgaba, sí. Pecabas. Si no hay holocausto, nada, era directo condenación. No había salvación, no había gracia, no había oportunidad. Hoy en día Dios se ha cambiado la figura de nuestro pacto. ¿Qué es? Es Dios, porque Jesús ha ido a su lado, ya se considera el trono de la gracia. Amén, hermanos. Ya no es el juez, o sea, sigue siendo juez todo, pero ya no es, digamos, tan severo, tan rígido. Digamos, la ley, ¿qué te indicaba? Digamos tú, por ejemplo, en cualquier delito que tú tienes, la ley es tácito, es imperativo. Que dice, no, tienes que cumplir, listo, no cumples, listo. ¿No ves? Tiene sanción, su sanción, listo, igualito era Dios. Ahora, hoy día, ya hay más facilidad, hay perdón. ¿Me entienden? Amén. ¿Se ha entendido? Ahora, hermanos, esta partecita, ¿quién me puede decir? Que dice aquí, el Hijo de Dios, dice, traspasó los cielos, hasta ahí hemos entendido. Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A qué se refiere retengamos nuestra profesión? ¿Alguien me puede decir, hermanos? Hermano Yeso, tal vez. ¿Algo, una idea? Porque dice aquí, a ver de nuevo, dice, aquí está.
el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, ¿qué está diciendo aquí? Que tenemos ya un sumo sacerdote que intercede por nosotros y a la vez es abogado, a la vez tiene hartos denominativos de Jesús, que traspasó los cielos, que fue, quiere decir que ha ido al cielo, está en el cielo. Jesús, Hijo de Dios, ahí está mencionando que tiene una calidad, es Hijo de Dios. Pero aquí detengamos nuestra profesión. ¿A quiénes está hablando, hermano? Los cristianos. Correcto. Está hablando, ¿qué dice? Aquí detengamos nuestra profesión. Si ustedes lo ven en otras traducciones, quiere decir retengamos nuestra fe. Porque antes en el pueblo hebreo, el que tenía fe tenía una profesión. Esa profesión, ¿sabe qué? En el antiguo pacto, tener fe era como ser arquitecto, ser algo, tener una profesión. Porque era una profesión. ¿Por qué? Porque la fe de ellos era considerado como, ¿cómo les digo? Como algo distintivo. Es como decir, ¿no? Honorable concejal. ¿Sí? Entonces le digamos, su profesión, este tiene fe, es un honorable. ¿Sí? Entonces el pueblo hebreo, como había, digamos, no sé si escuchar este término de la diáspora, entonces había una dispersión. Entonces, ¿qué ha pasado? Algunos hermanitos se han ido a Roma, los hebreos que eran de Judá, se han ido a Roma, se han ido a este lado, estaban dispersos. Entonces, en ese momento, la gente sabe qué pasaba en esto. El autor de este libro que no sabemos, ¿qué dice? Entonces, ha habido un desánimo de todos los hebreos. ¿Qué hacemos? Pero ahora Cristo ha muerto. ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿qué hacemos? Y todos querían volver a la ley. ¿Me entienden? Es como decir, ¿no? Una persona aquí, por ejemplo, yo estoy en la provincia y vengo aquí a la ciudad y en la ciudad me dicen, hermano, no tienes que caminar a partir de las 12 de la noche, te vamos a arrestar, todo eso. Ah, qué bacana, che. Aquí diferente es la ley. Digo, no, me volveré a mi pueblo, porque ahí puedo andar toda la noche, ¿no? En mi pueblo no es más tranquilo. ¿Qué han hecho los hebreos? Se sentían mal, porque no entendían, porque ese rato no sabían por qué ha muerto Jesús, todo eso. Entonces decían, ¿qué hacemos, che? Oye, dice, ¿qué es gracia? ¿Qué será esto? ¿Es tu favor inmerecido? No sé qué será. No, yo me vuelvo al judaísmo. Querían volverse al judaísmo, querían de nuevo hacer holocaustos, querían hacer querían llevar al templo. Pero desde ese momento, ¿qué pasó? A ver, hermano Rodolfo, tú me puedes explicar esta situación. Cuando Jesús ha muerto, ¿qué ha pasado? O sea, ha muerto Jesús. Digamos, los que un día antes han muerto, ¿con qué ley son juzgados? ¿Con la gracia o con la ley? Con la ley. Amén, hermano. Correcto. Hasta el momento que Jesús ha muerto, todos los que han muerto antes eran juzgados por la ley de Moisés, el Pentateuco, o la ley mosaica, la ley del monte Sinaí, tiene hartos denominativos, la ley. Pero a partir que Jesús muere, entonces ya y resucita, todos pasan al otro sistema, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Ya es diferente, pues ya no puedes encontrarle a Dios en el templo, si nos dice que ya somos templos cada uno, que Dios habita corporalmente en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, dentro de nosotros. Entonces, los hebreos estaban confundidos, porque ¿qué hacemos caso? ¿La ley o la gracia? Y no había quien les explique, y ahora ya estaban desanimados, yo no sé de cosas, para mí es cosa nueva, me vuelvo al judaísmo, a Judá, a las costumbres de la ley. Entonces, en este momento, este autor les exalta, le dice, oye, por favor, no se desanimen, por favor, sigamos con nuestra fe, sigamos con nuestra profesión, no podemos bajar. Y hasta hoy día hay ese dilema. ¿Sabes qué dice? Jesús vino por el pueblo de Israel, pero ellos lo han negado. Crucifícale, crucifícale, le han dicho. Entonces, con ese decir, lo han negado a Jesús. Ellos han pensado a un superpoderoso que iba a venir, pero ha venido un hombre en carne, en hueso. Él ha venido aquí. ¿Para qué? Para saber tus padecimientos, para saber tus dolores, tus aflicciones, tus tentaciones cuando nos tientan. Todo eso Él sabe ya cómo son. Por eso se ha hecho de carne y hueso.
Y Él ha venido así. Ahora, ¿por qué no nosotros podemos seguir la figura de Jesús? Jesús se dedicaba a la oración, 40 días ayunaba. Entonces, por eso Él dominaba lo que no podemos hacer hoy día nosotros, dominar nuestro pecado. No podemos, seguimos pecando. El que no habla igual sigue pecando. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos y a la vez tenemos familia. Jesús no tenía familia, sí, pero Él ha venido con un propósito, pero nosotros tenemos otros propósitos. Y dice el Señor, procurar andar en la santidad. Y tenemos que procurar, y hasta donde nos esforcemos, hermanos, hasta el límite donde lleguemos, hermanos, Jesús va a hacer la obra completa. Claramente en Tesalonicenses, en un cesar de ojos, seremos transformados, dice. O sea, este cuerpo pecador a Dios no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque Dios es santo, somos inmundos, pero con un cuerpo glorificado vamos a poder ver al Señor. ¿Pero qué quiere Jesús? Que nos esforcemos en no pecar. Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice. Con este cuerpo no podemos ver al Señor. Pero si Jesús, vamos a ser méritos, no pecando cada día, avanzando peldaño, y hasta donde lleguemos, tal vez no vamos a llegar al número, a la excelencia, el 7. Número de excelencia es el 7 en la Biblia. Entonces, pero llegaremos al 6, al 5, Jesús va a poner de su parte y nos va a glorificar y vamos a llevar, vamos a ir ante Dios. Amén, hermanos. ¿Ya entendió a esto? ¿Qué es profesión? Eso es fe. Es mantenerse firme, sigue en el camino, no desmayar, seguir adelante. Entonces, este autor recomienda a los hebreos, no se vuelvan al judaísmo, sigan nomás con la gracia, les está diciendo. Y hoy día ya entendemos que es gracia, ya hemos hablado. Y el otro versículo, el 15, si puedes leer, hermano Gerson, por favor. Sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso, correcto, lo que les decía. Vamos a aclarar este tema. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, ¿qué quiere decir este versículo? Que Jesús pasó las misas más... Tal vez no ha pasado el tema del matrimonio, porque él nunca se ha casado, era solo, a pesar que otros libros apócrifos dicen, inclusive yo veo en historias de Channel que Magdalena era su esta, son cosas falacias que hablan, ¿no? Que quieren desprestigiar a Jesús, pero la Biblia dice que no tenía ni un pecado, y nosotros tenemos que creerle a la Biblia, no a las historias, no a cosas. Dice la Biblia que no fue, y ha sido tentado, dice, en todo. Tal vez lo han tentado con mujer, ha sido tentado hasta con dinero, hasta ha sido tentado con autoridad, ha sido tentado, diablo lo tentó con todo ha sido tentado Jesús. Y dice que este libro nos dice, este versículo, que Jesús les entiende a ustedes. Él les entiende, Él sabe qué dolor tienen cuando pierden a un hijo, porque ha visto lo que Marta perdió a su hermano Lázaro, lloraba, y hay Dorcas, hay tantos ejemplos en la Biblia cuando lloran, cuando la mujer viene, Jesús lloró, hay un versículo que está en Juan, todo eso, Él ha sentido todas nuestras dolencias, cuando estamos, por ejemplo, cuando alguien los lastima, entonces Jesús sentía, o sea, ha sentido en carne y hueso. O sea, Jesús te va a entender todo lo que tú estás sintiendo, porque Él, a veces decimos, no, Jesús es Dios, pues, ¿qué va a sentir lo que nosotros sentimos? Él es inmortal, Él es así, sí, ahora es inmortal, pero cuando ha caminado aquí, ha venido en carne y hueso, era mujer, ha venido, se ha despojado de su divinidad, porque Él es Dios. A veces yo decía, ¿por qué cuando lo han escupido, lo han mojado? Usted debía mandar un rayo, debía partirles a todos, pero no, Dios era Dios, o sea, su padre tenía como la dependencia de su padre, por eso oraba, todas las obras que hacía Jesús eran mediante su padre, Dios. Amén, hermanos. Entonces, queda claro que Jesús también sintió lo que tú sientes. Cuando tienes una frustración, cuando estás feliz, estás alegre, también Jesús estaba feliz, alegre. Cuando también tienes una decepción, te traiciona un amigo, te traiciona, Judas la traicionó igual, ¿cómo se haya sentido Jesús? ¿Cómo se haya sentido cuando Pedro lo ha negado 3 veces? ¿Te gustaría a vos, hermano, que hoy día estamos compartiendo, tal vez has sentido eso, ¿no? Un día
que ha sido alguien lo que lo has conocido. A mí me ha pasado, hermano. Una persona en mi junta de vecinos me conocía bien, todo eso, me decía, ¿cómo este hermanito? Él me ha llevado, inclusive hemos compartido, y en las reuniones, ¿sabe qué ha pasado? No lo conozco a él. ¿Quién será este señor? Así me han negado en plena reunión. Y pero hermano, hemos hablado esto. Se ha dado la vuelta. ¿Y cómo se siente uno cuando alguien lo traiciona? Mal, ¿no ve, hermanos? Y Jesús igualito ha sentido cuando Judas le ha negado, cuando Pedro, cuando el otro lo ha vendido, y han compartido de la comida, era su tesorero, todo. O sea, todo lo que sientes hoy día, tus tribulaciones, Jesús lo ha sentido. Y Él sabe cómo estamos espiritualmente. Amén, hermanos. Amén. ¿Se entendí este versículo, el 15? Amén. 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 Ahora vamos a leer el 6, y es el versículo clave, hermano, de esta enseñanza. Ya vamos a acabar, hermanos. Hermano Wilber, ¿puedes dar lectura, hermano? El versículo 6 del capítulo 4. 16 del... Mira, el 1 lo habíamos dado. Del capítulo 4, Hebreos. Hebreos 4:16. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hermana Basilia, ¿qué entiendes más o menos? Así en palabras sencillas, hermanita. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más en tus palabras, hermana, algo sencillito. Yo creo que, como dice, acercámonos a Dios. Yo creo que acercámonos a Dios entregando nuestra vida y son un favor por gracia. Amén, hermano. Hermano José Luis, tal vez algo complementar. ¿Qué entiendes más o menos de este versículo, hermano? En tus palabras, hermano. Como la gracia, como menciona la palabra gracia, es un regalo no merecido de Dios y es un regalo que todos desean tener, ¿no? Y Dios nos brinda esa oportunidad a cada uno de sus hijos. Eso es lo que entiendo. ¿Y cómo podemos acceder, hermano José Luis, al trono de gracia? ¿Qué requisitos necesitamos? Tenemos que cada uno confesar todos nuestros pecados y ser lavados por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Tal vez uno para ayudar, ¿no? Primero es aceptarle al Señor Jesucristo. Lo primero, aceptarle como nuestro Señor y Salvador y como nuestro sustituto. Que Él nos ha sustituido, que Él ha pagado la deuda que teníamos con Dios. Él ha pagado. Amén, hermanos. Amén. Ya, entonces, miren, yo creo, acerquémonos. ¿Qué quiere decir? Que toditos tenemos que acercarnos. Cuando, hermanos, cuando el pueblo de Hebreo pecaban, no sabían, hermanos. ¿Qué hago? ¿Voy a la ley o voy a la gracia? Nadie les explicaba. Y este versículo les explica. Y hoy día también nos explica. A veces, hermano, cuando pecamos, nos sentimos mal. Nos sentimos ya, no sirvo, le he fallado al Señor. Mira, no he ido a la iglesia 3 semanas. Mira, no he ido, no estoy cumpliendo con esta cosa. Esto me han nombrado, esto ha pasado. Me siento mal, ¿no? Con Dios, digamos, me compujo mi corazón. ¿Y qué digo? Varias veces me sentí mal. ¿Por qué? Me sentía bien sucio. ¿Por qué me sentía sucio? Porque a veces, hermano, el convivir con las personas, porque tampoco no podemos aislarlos de las personas. No me puedo ir a vivir a un lugar donde haya pueblo cristiano, no se puede. Dios nos ha puesto en este mundo y con aflicciones, también con retos. ¿Qué es retos? Cuando una persona tiene que salir victoriosa de todo lugar. Y a veces yo me siento sucio, y sí me siento sucio. Cuando hay veces me encuentro con mis amigos, compartimos una cosa, hay veces me olvido que soy cristiano y estoy hablando otras cosas que no debo hablar. A veces también, en los principios, cuando yo empecé el cristianismo, a veces con mis actos le negaba a Dios. Me decían, ¿vas a la iglesia? No, a veces, mi esposa me lleva. Mentía, hermanos. Entonces, esos momentos me sentí mal y leía la palabra y decía,
no me niegues, veía el versículo de Pedro, cuando niega, igual le he negado al Señor, decía, me sentía sucio, no me sentía merecedor de haberme bautizado inclusive, hermanos. Y cuando me reconfortó este mensaje, cuando he leído y me sentí bien, en paz. ¿Y qué dice aquí? Acerquémonos pues confiadamente. O sea, tienes que tener confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ha sentido las mismas aflicciones, las mismas penas, los mismos dolores, las mismas también tentaciones que nosotros. Él ha sufrido igualito y Él nos va a entender lo que estamos pasando hoy día. Entonces dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué nos ha dicho? El trono de la gracia es Dios. Ahora, Dios era antes, juzgaba por la ley, ahora Dios juzga por la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente? ¿Mediante qué elemento o qué condición? ¿Mediante qué nos acercamos nosotros? ¿Alguien me puede tal vez una idea? ¿Cómo nos podemos acercar al trono de Dios? Antes, el pueblo de Israel en la ley se acercaba con ofrendas, se acercaba al sumo sacerdote, al que hacía la expiación de los pecados. A él se acercaba primero. Hoy día, ¿cómo nos acercamos? Jesús se ha ido al cielo. Ya no hay sumo, el sacerdote levítico ya no hay. Y si hay, lo practican los israelitas, los que piensan que no ha venido el Mesías. ¿Cómo te acercas? Amén, hermana, bravo, hermana. Bien, la oración es el único medio que podemos acercarnos al trono de la gracia. Porque la oración, uno dice, no, estoy hablando al aire, pero no. Si tu fe está bien cimentada, mediante la oración podemos acercarnos al trono de la gracia. Dice, acerquémonos pues por la oración, lo voy a completar, confiadamente, sabiendo que Él nos escucha. ¿Por qué nos escucha? Porque Él ha tenido los padecimientos que nosotros tenemos ahorita, Él también ha tenido. Dice, para alcanzar misericordia. ¿Cómo para alcanzar misericordia? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Para alcanzar perdón. O sea, ¿qué está? Cuando te acercas al trono de la gracia, te acercas tú y le dices, Señor, Padre, perdóname, Señor. Mire, Señor, estoy 6 meses en tu evangelio, pero he leído aquí, he pecado, Señor. Perdóname, Señor. Mira, me estoy acercando confiadamente, sabiendo que tú has padecido los mismos padecimientos que yo tengo, Señor. He sido tentado al pecado, Señor. Mi carne me ha dominado y he pecado, Señor. Confiadamente, mediante oración. Pero eso solamente se hace con fe. Tu fe tiene que estar crecida para acercarte al Señor, ¿no? Y ir con toda humildad y con toda sinceridad. La Biblia dice que la mejor oración, ¿cuándo está? Dice, pues entra a tu aposento, dice, cierra la puerta y ora con tu Señor en lo secreto. Ahí podemos acercarnos de verdad, confiadamente al trono de la gracia. Y dice, seguidamente dice, para alcanzar misericordia, quiere decir para alcanzar perdón, y hallar gracia, para el oportuno socorro. Aquí ven que hay una comita. ¿Sabe qué? Hay 2 cosas que aquí dice. Misericordia es para obtener el perdón. Ahora dice hallar gracia para el oportuno socorro. Esto se divide en 2, hermanos. Uno es hallar gracia, es para el nuevo. Cuando uno es nuevo, es débil en la carne. A veces no sabe ni la palabra. Yo no sabía la palabra, hermano. Mientras había estado pecando a diestra y siniestra por desconocimiento de la palabra. Y cuando uno desconoce, hay veces la palabra, hermano, ¿qué pasa? Peca por omisión. ¿Qué es la omisión? Por no saber. Eso es omisión. Ahora, cuando pecas por comisión, es cuando tú, sabiendo que dice que aquí no tienes que, ¿cómo te digo? No tienes que... cualquier pecado, a ver, un pecado, ¿quién me dice? Robar, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que está escrito que robar es. Ahora puedes también hurto, todas esas cosas, tú sabiendo, estás haciendo eso. Entonces, ¿qué es? Pecado por comisión, porque lo sabes. Por omisión es cuando omite, cuando tú no sabes y estás omitiendo y te das cuenta, ahí. Entonces, uno cuando, por ejemplo, dice, acerquemos al trono de gracia
para hallar misericordia, Dios nos va a perdonar por misericordia, porque desconocemos de su palabra. Pero cuando ya tenemos años en el Señor, ¿qué pasa, hermanos? Cuando tenemos años en el Señor, entonces ya es por comisión. ¿Por qué? Dice aquí bien claro, aquí mira, esta partita vamos a entender. Y hallar, está separado, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es oportuno socorro? Es cuando, digamos, por decirte, Señor, mira, ¿qué voy a hacer? Me han nombrado esto. Señor, me han dicho que me van a nombrar, por decirte, un cargo en la provincia, ¿no? o cualquier cosa. Por ejemplo, me han nombrado para donar, por ejemplo, ya una orquesta. Algo, ¿no? En el mundo, un pecado para el mundo, para algo que estás haciendo mal. ¿Qué dices vos? Oportuno socorro, ¿qué es? Antes de pecar. Cuando tú, por ejemplo, le dices, Señor, mire, Señor Jesús, entras a tu aposento y le dices, acudo al trono de la gracia, Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Mire, mañana me han indicado esto o esto, o sabe qué, en mi colegio una niña dirá, ¿no? Que conoce la Biblia, por ejemplo, a la Noelia dirá, mira, ¿sabe qué ha pasado? Mañana me han dicho que tengo que bailar, sí o sí, por la materia de educación física, tengo que bailar. Señor, para mí es pecado, no debo bailar esas músicas del mundo. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer, Señor. Acude a mi socorro, Señor. ¿Entiende, no? Cuando es antiguo. Entonces dice, pues, Señor, oportuno socorro. Tienes que pedir al Señor que intervenga en ese tu pecado que vas a cometer mañana. Antes ya tienes que avisar. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo tienes que acudir al trono de gracia? Uno, para el perdón de tus pecados cuando ya cometes el pecado. Pero dos, es antes de cometer el pecado, el oportuno socorro. Y Dios dice, aquí bien claro, para el oportuno socorro, para que Dios te socorra, para que ya no te haga pecar. Dios hará. Yo he visto testimonios que así cuando tenían que bailar sus hijos de pastores, ¿sabes qué ha pasado? Al día siguiente algo ha pasado, o bien se enfermó la profesora o algo ha pasado, y no, ya no vas a danzarle, dice el cristiano. Porque ella se debe, ¿no? Dice también que la autoridad es el profesor en el colegio, tiene que ser caso al profesor, y va en contra de su religión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nosotros tenemos que orar y acudir al trono de gracia para que te dé el oportuno socorro, para que haga algo Dios, dejarlo en las manos de Dios. Dios va a hacer algo. Mira, mañana no puedo, van a venir a visitarme, es mi cumpleaños, pero van a venir familiares del mundo, Señor. No sé qué hará, Señor, pero yo no quiero pecar.